Contado por el neuropediatra, episodio 10 de la segunda temporada. Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona. Colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. ¿Tienes un hijo con tics o síndrome de Tourette o lo sufres tú misma y quieres tener clara de una vez por todas todo lo que necesitas saber sobre este tema? Pues como neurólogo pediátrico llevo años atendiendo, evaluando y tratando niños y adolescentes con este tipo de problemas. Así que sí, estás en el momento correcto, en el lugar adecuado. No te preocupes, aquí y ahora voy a responder tus dudas de principio a fin. Pregunta 1. ¿Qué son y qué no son los tics? Pues los tics son un tipo de trastorno del desarrollo categorizado dentro de los trastornos del movimiento, que se caracterizan por una sensación compulsiva, irresistible, aunque parcialmente controlable, a realizar un conjunto de movimientos que cumplen las siguientes características. 1. Son movimientos bruscos, es decir, con un inicio y un fin claramente definidos. 2. Son movimientos estereotipados, lo que significa, quiere decir que mantienen una determinada secuencia. 3. También son movimientos reproducibles, lo que significa que la persona puede imitarlos de forma absolutamente consciente y voluntaria. 4. Son movimientos breves, de escasa duración, generalmente unos pocos segundos. 5. Aparecen en salvas habitualmente, es decir, en grupos ya sean del mismo tipo o de diferentes características. 6. Se consideran movimientos no propositivos, es decir, sin un objetivo final definido, sin una finalidad y un objetivo concreto. 7. Además, se repiten con un cierto patrón que puede simular gestos habituales. De hecho, los tics aparecen habitualmente en reposo, se acentúan con determinados factores como los movimientos voluntarios, la ansiedad o la fatiga y, por otro lado, disminuyen con las actividades que requieren atención, concentración o normalmente desaparecen durante el sueño. Pregunta 2. ¿Cuál es la causa de los tics? Los tics tienen un origen multifactorial, pero fundamentalmente genético. Esto significa básicamente que es habitual que encontremos a alguien más en la familia que los presente, aunque pueda ser en un nivel y un tipo diferente. Pero además es también muy frecuente que nos podamos encontrar otros trastornos del desarrollo, como pueden ser el TDAH, la dislexia o un trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo. Pregunta 3. ¿Qué tipos de tics hay? Los tics los podemos clasificar en función de diferentes factores, fundamentalmente por tipo, por frecuencia de aparición, por patrón de desarrollo, agrupación y por origen. Primero, el factor más habitual es el tipo, ya que pueden ser motores, vocales o incluso sensitivos. 2. También los podemos clasificar por la frecuencia de aparición en transitorios y en crónicos. 3. Los podemos clasificar también según su patrón de agrupación en simples o complejos. Y 4. Por último, en función de su origen los podemos dividir en primarios y secundarios. Pregunta 4. ¿A qué edad suelen aparecer los tics? Pues la edad habitual de inicio de los tics está alrededor de los 6-7 años. En ella no hay una diferenciación clara entre chicos y chicas, pero a partir de esa edad se aprecia un aumento progresivo de la frecuencia hasta un pico máximo en torno a los 9 o 10 años. Luego hay una disminución progresiva a lo largo de la adolescencia. Pregunta 5. ¿Los tics son para toda la vida? La respuesta es un poco ambigua, pero al fin y al cabo los datos son los que son. A los 18 años podemos encontrar un 50% de pacientes
libres de síntomas. A pesar de ello, en los tics, es característica la fluctuación, ya que a nivel temporal, en intensidad, en frecuencia y localización pueden ir variando. En estas fluctuaciones puede haber incluso periodos de remisión y exacerbación independientemente del tratamiento. Incluso podemos ver periodos de aparición de tics en salvas que pueden llegar a ser muy limitantes. Veremos qué factores influyen en todo esto. Pregunta 6. ¿Cómo se diagnostican los tics? Pues uno de los aspectos fundamentales en la evaluación de los trastornos del movimiento en pediatría y en especial en los tics es la consideración de la importancia de los factores relacionados con la entrevista y la exploración. Es decir, el diagnóstico de los tics es eminentemente clínico y está fundamentado en la observación de los movimientos en el paciente, ya sea de forma directa o a través de algún tipo de grabación que se realicen de los episodios. Pregunta 7. ¿Son necesarias pruebas neurológicas complementarias para estudiar los tics? No. En la inmensa mayoría de los casos no es necesario. A pesar de ello, es cierto que pueden ser necesarias para descartar otros cuadros en los que, hay casos complejos en los que pueden los tics no aparecer aisladamente, sino en un contexto de mayor gravedad y complejidad. Pregunta 8. ¿Qué más debemos buscar cuando nos encontramos con tics? Pues si bien los tics pueden aparecer como un síntoma, un trastorno específico y aislado en la infancia, son muchos los otros trastornos que pueden aparecer y asociarse a los tics dentro de su cortejo sintomático. Tanto es así que los pacientes afectados de un trastorno por déficit de atención o hiperactividad, el TDAH, asocian tics en más de un 50% de los casos, un 50 o 60 aproximadamente. Si bien la intensidad de los mismos y su repercusión puede ser muy variable. Su existencia debe ser también tenida en cuenta igualmente en la evaluación integral de los pacientes con el establecimiento de una correcta intervención terapéutica. Otro ejemplo significativo es la asociación de los tics con los trastornos obsesivos compulsivos, en el que se aprecia que los tics aparecen alrededor de entre un 25 y un 65% de los casos. Y no podemos olvidar, por supuesto, los casos de trastorno del espectro del autismo. Estos son casos complejos en los que los tics pueden asociarse a estereotipias, a conductas obsesivas y otra serie de trastornos que pueden complicar de forma importante la situación. Resumen, busca la posible existencia de síntomas de otro trastorno del desarrollo porque el tratamiento de uno puede ayudar claramente a la mejoría del otro. Pregunta 9. ¿Tics y estereotipias son lo mismo? No, rotundamente no. Es cierto que hay situaciones en las que puede resultar difícil de diferenciarlas, pero definitivamente no son lo mismo. Datos que orientan hacia tics. 1. Pueden permanecer incluso durante el sueño. 2. Predominan en la cara, el tronco y porción próxima de las extremidades. 3. Se pueden controlar parcialmente. 4. Se pueden reproducir de forma voluntaria. 5. No interfieren en las actividades habituales de la vida diaria. Pregunta 10. ¿Hay diferentes tipos de trastorno por tics? Los trastornos por tics pueden ser fundamentalmente los siguientes. 1. Trastornos por tics transitorios. 2. Los trastornos por tics crónicos. Y 3. El síndrome de Gilles de la Tourette. Pregunta 11. ¿Cuándo y cómo se tratan los tics? El tratamiento a realizar en los casos de tics depende fundamentalmente de las consecuencias sobre la vida diaria del paciente. De esta forma, a pesar de haber pacientes con tics frecuentes e intensos, puede no haber una repercusión significativa en su situación personal o su actividad social que le preocupe o le afecte. Por el contrario, hay casos no muy llamativos en los que las repercusiones pueden ser importantes y trascendentes. Así que ya sabes, no te dejes llevar por las apariencias, sino por las consecuencias. ¿Cuál es el plan de tratamiento indicado en estos casos? Pues el siguiente. Primero, información a la familia y al chico si tiene la edad adecuada. 2. Información a las personas de su entorno habitual, especialmente en la escuela. 3. Valorar la necesidad de tratamiento específico, ya sea psicológico, nutricional o farmacológico. Como ves, un repaso rápido pero detallado por los aspectos más destacados de los tics. Y vamos a acabar como siempre diciéndote que si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro, en un padre top para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Si eres padre, si eres profesional sanitario, educativo, profesional de cualquier ámbito en el sector del neurodesarrollo, incorpórate a este podcast. Tenemos que hacer el máximo de esfuerzo para difundir todo lo que necesitan las familias y los profesionales sobre neurodesarrollo. Y para conseguirlo, comparte este podcast, este episodio y todos los anteriores con todos los contactos que tengas, ya sean
familiares, ya sean profesionales, sanitarios, educativos, etc. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado en alguno de los episodios, necesitas ayudas para evaluación, diagnóstico, terapia, tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, así como para situaciones específicas como son el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las Asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde también encontrarás cientos de artículos de gran claridad sobre estos temas y guías de apoyo en el camino para familias y profesionales. Además, me tienes en YouTube, Facebook, Twitter, X, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Así que no vas a tener problemas para encontrarnos porque estamos en todos lados. ¿Qué más se puede pedir?